Muy buenos días, apreciable comunidad de la Universidad Rosario Castellanos que nos acompaña esta mañana, en especial a nuestros estudiantes de la licenciatura en Contaduría y Finanzas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia titulada Finanzas Básicas, su estudio como punto de partida hacia el éxito empresarial. Recordando que las decisiones en una empresa se toman no sin antes analizar su estado financiero, por lo que la contabilidad y las finanzas son clave. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre finanzas y contabilidad? Al respecto, ambas son complementarias y siempre una necesitará de la otra para funcionar, especialmente en el caso de las finanzas, que precisan de manera imperativa de los datos que recolecta la contabilidad. En este sentido, luego de analizar los datos registrados, las empresas pueden tomar decisiones adecuadas sobre la gestión y la inversión del dinero. Para este interesante tema nos acompañan dos expertos en la materia. En este caso tenemos al maestro Mario Figueroa Álvarez y el maestro Ricardo Raúl Ojeda. A continuación compartiremos una breve semblanza de cada uno de nuestros expertos. El maestro Mario Figueroa Álvarez es licenciado en Economía, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Administración Pública por parte de la Universidad Tecnológica de México. En el campo profesional es especialista en la evaluación de puestos de gobierno federal. Se ha desempeñado como líder de proyectos, jefatura de departamento, control presupuestal y recursos humanos en la Secretaría de Agricultura. Desde el año 2019 es colaborador de la Universidad Rosario Castellanos, sin mencionar los 17 años que lo respaldan como docente en los niveles educativos medio superior y superior. Y uno de sus principales objetivos de vida es estar constantemente en movimiento, adaptándose a nuevos escenarios. En segundo término, no menos importante, tenemos al maestro Ricardo Raúl Ojeda. Él es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Finanzas y un doctorado en Administración por parte de dicha institución. Su vocación por la docencia, con más de 10 años de experiencia, impartiendo clases en reconocidas instituciones como la Escuela Bancaria y Comercial, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Rosario Castellanos. En el ámbito profesional, cuenta con experiencia en diferentes sectores de la banca comercial, donde trabajó en el área de back office, desempeñándose en el área de riesgos financieros, además de ser asesor en la adquisición de negocios que le han permitido combinar su experiencia académica y profesional para ofrecer una perspectiva integral en el ámbito de la docencia. Es un gusto y un placer estar con compañía de ustedes y sin más preámbulos, comenzamos. Ok, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Es un placer estar hoy con ustedes en esta videoconferencia. Mi nombre es Mario Figueroa y nos estará acompañando el maestro Ricardo Raúl Ojeda. Agradecemos este espacio a la Universidad Rosario Castellanos y en especial a la maestra Brenda Giselle Guillén Peralta, jefa de la carrera en Contaduría y Finanzas de la Unidad Académica de las Licenciaturas a Distancia de esta universidad. Estaremos analizando el tema de finanzas básicas, su estudio como punto de partida hacia el éxito empresarial. Los invito a participar en el chat, siempre buscando abonar al conocimiento colectivo y que este sea un espacio para generar conocimiento. Dentro de esta videoconferencia estaremos revisando los temas del emprendedurismo, conociendo las finanzas, punto de equilibrio, flujo de caja, gestión de activos y pasivos, estados financieros, ratios de liquidez y rentabilidad, así como el papel del contador en las finanzas. Primero que nada, quiero que esta frase la lleven a lo largo de toda esta presentación. La pobreza no se soluciona con dinero,
se soluciona con educación financiera. Y esto se da porque nosotros no tuvimos una educación financiera y nadie nos enseñó a cómo manejar el dinero de forma eficiente. Y sería muy importante que desde nuestros primeros pasos académicos tuviéramos esta formación en esta área, con el propósito de ir formando seres humanos más integrales, que este es uno de los objetivos principales de esta universidad. Muchas personas siempre están en la disyuntiva al término de sus estudios universitarios de ser empleados o emprendedores. Aunque en el primero se tiene una gran ventaja, los ingresos garantizados que recibe de forma quincenal o mensual, así como sus obligaciones y responsabilidades son limitadas y siempre con un superior supervisándolo, aunque esto tiene algunas desventajas, que puede acabarse estos ingresos por el cierre de la empresa o por alguna reestructuración que afecte nuestra estancia en dicha empresa. Ahora bien, el ser emprendedor les cambiará de forma importante la vida, ya que siempre deberán de estar al pendiente de las situaciones que se presenten en el negocio, estar bien informado, y el límite que tendrán de crecimiento es el que ellos mismos hayan planteado, aunque no omito mencionar que el contar con una formación universitaria les brindará las herramientas, habilidades y experiencias necesarias que le ayudarán a que su negocio crezca, se desarrolle y permanezca en el mercado durante largo tiempo. Ahora bien, como primer punto tenemos qué es el emprendedurismo. Ok. Los emprendedores, como meta primordial, es la de materializar sus ideas en negocios, pero que estos se conviertan en rentables. Muchos emprendedores lo primero que buscan es trabajar bajo sus tiempos y que tengan la libertad de tomar decisiones y no depender de un jefe. Al igual, pues, estarán trabajando en el cumplimiento de sus sueños o sus metas. Pero el materializar estas ideas no es tarea fácil, ya que deben de contar con una disciplina, iniciativa, creatividad, liderazgo y visión de oportunidades de negocios innovadores, ya que estas son habilidades muy indispensables en el emprendedurismo. Pero ahora bien, el emprendedurismo, ¿cómo influye en la economía? Las pymes han sido diseñadas bajo las premisas relacionadas a la cultura del emprendimiento. Son consideradas unidades económicas, ya sea en sociedad o de manera individual, que representan un gran motor económico de cualquier país. Les quiero comentar que las pymes tienen como antecedente Europa, y esto se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya que con este acontecimiento dejó importantes estragos económicos difíciles de superar, por lo que Europa tenía que recuperarse de forma rápida económicamente. Y es aquí donde las pymes intervinieron promoviendo el desarrollo económico, expandieron su mercado, generaron empleos, se incrementó la actividad económica de forma importante y la riqueza tuvo una distribución más equitativa. Pero volviendo al emprendedurismo, lo primero que busca el emprendedor, en primer lugar, es su beneficio económico. También ser su propio jefe, también desarrollar su creatividad y más que nada buscar ser un referente en el mercado, ya sea en el corto y a largo plazo. Luego de lo individual, pasa a lo general, al generar empleos y nuevas oportunidades de carrera que puede brindar a sus trabajadores o colaboradores. De la misma manera, los consumidores son otro sector que se involucra en el emprendedurismo, ya que estos se benefician de los productos o servicios que han creado los emprendedores, estos con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.
Posterior a esto, las comunidades se ven beneficiadas porque estas unidades económicas revitalizan o incrementan la actividad económica del país. Ahora bien, si esto lo llevamos a lo macro, al sumar todas estas localidades del país, el emprendimiento contribuirá de manera importante al crecimiento económico, pero ahora en todo el país, al aumentar la actividad económica, crear empleos, fomentar la innovación, así como hacer crecer la competitividad en el mercado nacional para después pasar al plano internacional. Es muy importante señalar que también no todo es miel sobre hojuelas en los emprendimientos. Algunos datos estadísticos que maneja el INEGI muestran que las pymes generan alrededor del 72% de todos los empleos del país y representan el 52% del PIB nacional. Son datos muy interesantes hablando económicamente. Quiero mencionar que en el 2023 se crearon 1.7 millones de empresas, de las cuales cerraron alrededor del 82%. Y solo sobrevivió el 18%. Es un dato bastante interesante. Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales los emprendedores fracasan? Bueno, en primer lugar tenemos que estos no conocen su nicho de mercado, ya que desconocen las características de sus posibles clientes potenciales. Por lo tanto, carecen de información útil para que ellos conozcan su mercado. En sí, no saben a quién se le va a vender y por lo tanto el emprendimiento queda en el aire. Segundo punto es que no existe un modelo de venta, ya que este es parte de conocer las características del cliente, porque es ahí donde determinamos cómo vamos a comercializar ese producto. Puede ser por internet, de forma física o por catálogo. Es importante analizar el canal de comercialización, ya que con esto podríamos realizar estrategias de ventas. Y el no conocer cómo voy a poner a la venta mi producto, pues puede generar un cierre de operaciones antes de iniciar. El siguiente punto es el plus. Nuestro producto o nuestra empresa debe de ofrecer un valor que no tengan los otros productos o servicios, algo que sea un plus, algo que marque la diferencia o que me distinga a mí del resto de las empresas o de los productos que actualmente se encuentran en el mercado. Es muy importante contar con ese valor intangible, ya que esto nos va a determinar la permanencia que estemos en el mercado. El siguiente punto es identificar el momento adecuado de colocar el producto o servicio en el mercado. Muy importante, ya que debemos de conocer cuál es la tendencia del mercado actual, esto con la finalidad de no fracasar al inicio de nuestro emprendimiento. Pongo como ejemplo el mercado de los CDs Compact Discs. En los 2000 sus ventas llegaron al máximo, fueron muy buenas, pero en la actualidad ya son obsoletos. Si yo quisiera en este momento generar o crear o impulsar el mercado de los CDs, pues mi emprendimiento estaría acabado. Ahora bien, si en mi emprendimiento voy compartiendo créditos y beneficios con socios desde un principio, este se debe de plasmar o estipular de forma escrita sobre los derechos y obligaciones que tenemos cada uno de los socios dentro de la empresa. Esto con la finalidad de no tener problemas en un futuro. Además, todos los socios debemos de trabajar bajo la misma filosofía, esto con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y de esta manera nuestra empresa perdure en el mercado. Pero ahora bien, si nosotros planteáramos un escenario donde cumplimos con todas las razones antes expuestas, conocemos nuestro nicho de mercado, el modelo de ventas es el correcto, abrimos una empresa en el momento exacto, nuestro producto cuenta con un valor intangible bien definido que lo diferencia de los otros que están en el mercado. No tengo socios, yo inicié mi emprendimiento de manera personal. En sí, tengo un superproducto que pondré a la venta en el mercado, pero viene otro gran problema. No se tienen los conocimientos básicos de finanzas. Y este es el punto medular donde radica el gran problema de muchos emprendedores.
a la hora del manejo y la distribución de los recursos económicos. Y por lo tanto, la toma de decisiones no es la más adecuada para nuestra empresa porque no tenemos los conocimientos necesarios. Y esto se da porque los emprendedores únicamente y en muchas ocasiones se enfocan en la mercadotecnia y el tener presencia en la red. Y no, las finanzas son un factor muy importante, ya que estas nos van a ayudar a entender los números que se generan en la operatividad cotidiana de la empresa. Pero bueno, en esta presentación, conoceremos la importancia que tienen las finanzas y empresas emprendedoras. Y como siguiente punto, conoceremos qué son las finanzas. Con el fin de garantizar el éxito económico de las empresas emprendedoras, es importante gestionar los recursos económicos de forma adecuada. Por lo tanto, las finanzas nos ayudan a, mediante actividades adecuadas, se tomen las decisiones que controlen y administren el dinero y otros recursos de valor. Esto con la finalidad de obtener los beneficios esperados en el corto y largo plazo. Además, las finanzas nos sirven para saber cómo nos podemos financiar o cómo podemos incrementar nuestros ingresos. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de las finanzas? Las finanzas nos van a ayudar a alcanzar, en primer lugar, los objetivos institucionales, mejorar el desempeño financiero, incrementar el patrimonio, minimizar el riesgo, así como afrontar los cambios del mercado, previendo las crisis. A grandes rasgos, es controlar los movimientos económicos para satisfacer las necesidades de la empresa y de esta manera las empresas emprendedoras puedan llevar a cabo inversiones, controlar sus gastos y compras, buscando sacar el mayor provecho de los recursos. Claro, siempre debemos de estimar si las operaciones que se ejecutan son las más adecuadas para el crecimiento, el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Teniendo presente qué son las finanzas y cuál es su propósito, mencionaré algunos conceptos que se involucran directamente con este tema y uno de ellos son los ingresos. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo define como caudal que entra en poder de alguien y que es de cargo a las cuentas. O también, en otras palabras, lo podemos considerar como todas las entradas del recurso económico que proviene de la actividad comercial de la empresa. Estos ingresos pueden ser por venta de mercaderías, venta de productos terminados, ingresos por arrendamientos, comisiones recibidas y los señalados en la lámina. No omito mencionar que estos no son todos los ingresos. Estos van de acuerdo al giro de la empresa. Es muy importante señalar que las aportaciones de los socios no se consideren como ingresos. Bueno, esto dentro de una empresa privada o de forma personal. Y para no dejar de lado a las empresas públicas, ellas también tienen ingresos. ¿Y cuáles son sus ingresos? Pues los impuestos, venta de petróleo, transferencias y donaciones que recibe el gobierno, así como el resultado operacional de las empresas públicas, entre otros. Bueno, el siguiente concepto son los costos. Son considerados egresos que realiza una empresa en vías de producir un bien o servicio. Por lo tanto, es un egreso obligatorio para la producción de productos o servicios. Por lo tanto, genera un retorno de dinero. Algunos estudiosos como Smith, Malthus, John Stuart Mill lo consideran como el costo de un satisfactor será la suma de lo gastado para producirlo. Entonces, el total de lo gastado para producir un satisfactor es considerado costo. Ahora vayamos a gasto. Es el desembolso que realiza una empresa o persona por la compra de un producto, bien o servicio, con el fin de llevar a cabo sus actividades habituales y de esta forma la empresa pueda funcionar. Por lo tanto,
Mientras el costo es invertido para el proceso de producción de un bien o servicio, los gastos, por su parte, son recursos que se utilizan para la operatividad de la empresa y de esta forma garantizar su correcto uso. Y ya considerando estos conceptos que son muy importantes a la hora de clasificar el registro de las operaciones, pasaremos a la fijación de precios de nuestro producto, ya que este es un elemento necesario para iniciar a obtener ingresos en nuestra empresa mediante las ventas, ya que estas son la principal fuente de nuestros ingresos. Por tal motivo, el proceso de fijar el precio de nuestro producto o servicio precisará cuán rentable nosotros queremos que sea nuestra empresa en un corto plazo. De esta manera, existen algunas formas de poderlo fijar. En primer lugar, tenemos el método basado en costes. A grandes rasgos, consiste en calcular el precio de acuerdo a la suma de todos los costos generados para su producción, pero a esto le vamos a sumar el margen que deseemos de beneficio o ganancia. El siguiente es el basado en la demanda. Esto significa que si la demanda es alta, nuestro precio será alto. Y por el contrario, si la demanda es baja, entonces el precio será bajo. Y por último tenemos el que se basa en la competencia. Esto sucede en el momento en el que salga a la venta el producto o servicio al mercado, se encontrará con competencia. Y con la finalidad de permanecer en el mercado, el precio se basará en la calidad y el servicio de las marcas rivales. Estos mecanismos son los más representativos, ya que lo que se busca es la supervivencia de la empresa en este mercado globalizado y tan cambiante en todos sus aspectos. A continuación, analizaremos algunas herramientas que serán de mucha utilidad en la administración del recurso económico, así como para tener una toma más acertada de decisiones. En primer lugar, tenemos al punto de equilibrio. Esta herramienta es de suma importancia, ya que nos servirá como parámetro, ya que nos muestra o muestra a la empresa en qué punto no tiene pérdida ni ganancia. Y así de esta manera determinar a partir de ese punto si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. Y es aquí donde las finanzas se ven involucradas, ya que con esta herramienta nos permitirá planificar y tomar decisiones estratégicas para el crecimiento y desarrollo de la empresa al corto y largo plazo. Como podemos ver en nuestra gráfica, aquí nosotros tenemos que nuestro punto de equilibrio se ubica en las 1,000 piezas con una venta de 60,000. En este punto nosotros no tenemos pérdida ni ganancia. En la parte superior podemos, si nuestro punto se ubicara en la parte superior, tuviéramos ganancia, o en la parte inferior, pérdida. Como podemos ver aquí en la tabla, si nosotros vendiéramos 700 unidades, tuviéramos una pérdida de 12,000 pesos. Pero si vendemos 1,300 unidades, tuviéramos una ganancia de 12,000 pesos. Debemos de tener aquí bien identificados cuáles son nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables para poder realizar o formular este punto de equilibrio, considerando que los gastos fijos son inamovibles. Vendamos o no vendamos, se produzca o no se produzca, estos gastos se van a llevar a cabo mes a mes o en el periodo que se haya establecido. A diferencia de los variables, puede ser que si nosotros este mes vendimos mucho, pues nuestros costos de distribución van a crecer, o si vendemos menos, nuestros costos van a verse reducidos. Allí es donde ya entra la clasificación de nuestros gastos en fijos y variables, que son muy importantes para poder formular o encontrar este punto de equilibrio. Y el siguiente punto, flujo de caja. Si no sabemos cuánto se facturó ayer, el mes pasado,
qué tendencias o qué ciclos de ventas tiene nuestra empresa, cuáles fueron sus gastos en determinado periodo, estaremos en graves problemas. Por lo tanto, este documento nos va a ayudar a asegurar la continuidad y viabilidad de la empresa, o nos va a hacer ver qué tan viable va la empresa, ya que lleva de forma clara los ingresos y egresos de la empresa. Y con esto nosotros podemos conocer los saldos disponibles del periodo, y de esta manera nosotros podremos tomar decisiones o realizar estrategias de ahorro o inversión, cerrando al máximo el sesgo de incertidumbre. Como nosotros podemos ver, en el mes 1 tuvimos un saldo neto de 4,100 pesos, en el mes 2 de 10,485, en el mes 3 tuvimos pérdida de 8,200, en el mes 4 de igual manera, y en el mes 5 levantamos el vuelo y tuvimos un saldo neto de 4,041, pero ya en nuestro acumulado, al final del quinto mes, obtuvimos 7,731. Si ustedes ven aquí, es un registro pormenorizado de todas las operaciones que llevó la empresa en determinado periodo. De acuerdo al tamaño de la empresa, es como pudiéramos segmentar el tiempo por el medio del cual formulemos este flujo de caja. Muy interesante, porque aquí ya la contabilidad se ve involucrada. Y bueno, le cedo la palabra al profesor Olvera. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Bueno, continuando con lo que nos comenta el maestro Mario, tenemos lo siguiente, viene siendo lo que es la gestión de activos y pasivos. ¿Qué es este tema? El maestro nos comentó, las pymes son importantes para México, ya que representan parte del PIB, pero lamentablemente el emprendimiento, muchos negocios fracasan. Según estudios del año 2019 publicados en el 2023, 31 negocios en el primer año fracasan y en el segundo año 21. Es un dato bastante alarmante, ya que decimos que más del 50% fracasan en los 2 primeros años, donde se pierden recursos, donde se pierden ahorros, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver esta parte de gestionarlos, ¿no? Gestionar estos recursos y estas deudas que se pueden adquirir por abrir un negocio, ¿no? O si ya tienes un negocio, no fracasar, no llegar a la parte de quiebra, ¿correcto? Cuando nosotros tenemos un negocio, tenemos que ver qué recursos tenemos y cómo los obtuvimos. Nuestros recursos son desde efectivo, mercancía, nuestros equipos celulares, nuestras computadoras, nuestra casa, nuestros carros, todo lo que tengamos son nuestros recursos y hay que gestionarlos para poder optimizarlos y tener el mejor rendimiento que se pueda tener. Ahora bien, los pasivos son nuestras deudas. ¿Cómo obtuvimos este carro? Por una deuda. ¿Cómo hay que gestionarla? Teniendo una tasa adecuada, pagar oportunamente, tener un crédito, un historial crediticio adecuado, ¿no? ¿Cómo compramos ese carro o cómo adquirimos un préstamo bancario? Todo eso hay que gestionarlo para tener y optimizar nuestros recursos, nuestras deudas. Luego tenemos dónde se ven reflejados estos recursos, en las finanzas y en la contabilidad. Prácticamente en los estados financieros. Aquí me atreví a presentarles un estado de situación financiera de Walmart en el año 2023 y 2022, que se encuentra en la página de internet, son datos reales. Esta información la pueden encontrar ya sea en la Bolsa Mexicana de Valores o bien en la página oficial de la misma empresa. Ok, este estado financiero nos muestra literalmente cómo se encuentra una empresa a una determinada fecha. No podemos decir que la información es estática. La información va evolucionando, ¿no? Va evolucionando. Así como nosotros, nuestra información va evolucionando una empresa, un negocio. Si nosotros hiciéramos un estudio de cómo nos encontrábamos en el 2020 o en el 2010, hace 15 años, podríamos decir que teníamos tantos recursos, teníamos tantas deudas, y al día de hoy
han evolucionado esos recursos, han evolucionado esas deudas. Aquí, por ejemplo, tenemos activos circulantes. Por ejemplo, en el 2022, la empresa Walmart al 31 de diciembre tenía 47 mil millones y en el 2023 tiene 40 mil millones. Esta es una evolución, es decir, que su efectivo tuvo menos efectivo este año. ¿Por qué habrá sido? Puede ser porque en el 2022 estábamos apenas saliendo de pandemia, necesitábamos tener liquidez, ¿correcto? Cada cuenta que se tiene aquí en el estado de situación financiera tiene un por qué tiene esa cantidad. Hay una razón, ¿no? Este estado de situación financiera, para aquellos que no lo conozcan, prácticamente está dividido en tres partes, en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y el capital contable. Del lado izquierdo son todos mis recursos con los que cuenta una entidad, y del lado derecho es cómo obtuve esos recursos, por deuda o por patrimonio. El patrimonio viene siendo las aportaciones de mis accionistas, y la deuda, proveedores, acreedores, préstamos bancarios, obligaciones, a quién le debo, ¿correcto? Todos mis recursos vienen siendo desde la parte monetaria hasta la parte física e intangible, ¿correcto? Este es en el caso de Walmart, ¿no? Luego tenemos otra diapositiva, me voy a permitir compartírselas. Tenemos, por ejemplo, el grupo Bimbo. Tenemos también aquí, si ustedes observan, viene de la misma manera, 2022, 2023 al 31 de diciembre. Un dato interesante: las empresas que cotizan en bolsa, todas las empresas que cotizan en bolsa nos tienen que mostrar sus estados financieros, ¿correcto? Esto a una determinada fecha, de manera trimestral y de manera anual. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones si queremos invertir en estas empresas. Aquí son solamente para aquellas empresas que cotizan en bolsa, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que yo quiero que ustedes observen es cómo se encuentra presentado. Si ustedes observan, tenemos activo, pasivo y capital. Tenemos los contadores unas normas que literalmente nos dicen cómo reconocer y cómo presentar esta información contable. Hay que recordar que la contabilidad son operaciones del pasado, son operaciones que ya transcurrieron, que ya fueron el mes pasado, ayer, hace un año, son operaciones pasadas, ¿correcto? Entonces, estos estados financieros me dicen tal cual cómo se encuentra la empresa, ¿ok? Aquí estamos viendo cuál es el papel del contador en el registro contable, de cómo se encuentra la empresa. Ahora bien, aquí es donde empezamos a dar nuestra diferencia de las finanzas, cómo podemos llegar a este punto de lo importante que es las finanzas. Si me permiten, voy a compartir la siguiente diapositiva. Tenemos unas razones financieras, las cuales me dicen cómo podemos interpretar esta información. Existen 4 principales rubros o partidas de la forma de analizar un estado financiero, desde las razones financieras. Tenemos lo que es la liquidez, la rentabilidad, la solvencia y la eficiencia operativa. En esta presentación solamente vamos a hablar de liquidez y rentabilidad, ¿ok? Para interpretar si es bueno o es malo esa liquidez que nos muestran los estados financieros. Si aquí nosotros tenemos qué significa liquidez, los ratios de liquidez miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones al corto plazo. Aquí tenemos una fórmula, la cual me dice que nosotros tengamos la liquidez debe de ser el activo circulante entre el pasivo circulante. ¿Qué son estos, el activo circulante y el pasivo circulante? En los diapositivas anteriores habíamos comentado que estaba el activo, el pasivo y el capital contable. El activo se divide de 2 maneras, al igual que el pasivo, al corto y a largo plazo, circulante y no circulante. Todo lo que se encuentra en el activo circulante son aquellas operaciones que por su disponibilidad lo vas a obtener en menos de un año. ¿Qué quiere decir con esto? Me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior. Tenemos en esta diapositiva efectivo y equivalentes de efectivo. Son operaciones, son cuentas que su dinero es ya líquido. Luego, cuentas por cobrar. ¿Cuándo esperamos que la empresa cobre una
una cuenta por cobrar. O sea, yo le vendí mi mercancía a mi cliente, le di crédito, pero yo espero que me lo paguen en una semana, en un mes, en 3 meses a más tardar. Yo espero que sea líquida esa cuenta por cobrar que di. Luego tenemos inventarios. ¿Cuándo quiero vender mis inventarios? ¿Cuándo quiero que se devuelvan líquidos? En menos de un año. Todas las cuentas que yo tengo aquí en el activo circulante, yo espero a que sean líquidas en menos de un año, ¿correcto? Y ahora bien, tenemos el lado del pasivo. El pasivo son deudas que son a corto plazo. Es decir, que yo voy a pagarlas en menos de un año. A los proveedores, ¿cuándo les tengo que pagar? Les tengo que pagar lo antes posible para que me vuelvan a surtir. A mis acreedores, a mis cuentas por pagar, al SAT. ¿Cuándo le tengo que pagar al SAT? De manera provisional, mensualmente. Y tengo que hacerla anual. Entonces tengo que pagarle al SAT en menos de un año. La participación de los trabajadores, que apenas fue en este mes, también debe ser menos de un año, ¿correcto? Aquí entonces lo que yo quiero que ustedes observen son cuentas que son por su disponibilidad en menos de un año y por su exigibilidad en menos de un año, ¿correcto? Tanto es así en el estado de situación financiera de Walmart como en el caso de Bimbo, ¿correcto? Entonces, ya ahorita no les digo que se aprendan las cantidades tal cual de los números, pero aquí tenemos una pequeña un pequeño análisis en cuestión numérica. Nos dice, Bimbo en el 2022 tenía una liquidez por esta razón financiera que es activo entre pasivo circulante del 0.70 en el 2022 y en el 2023 de 0.67. Su liquidez baja. Walmart en el 2022 es de 1.12 y en el 2023 de 1.02. Ambas empresas, si ustedes observan, bajaron su liquidez, porque obviamente ya dejamos de tener el miedo de la pandemia, de que volviera a surgir, ¿correcto? Esa es posiblemente una de las razones por la cual ambas empresas bajaron. Pero si yo observara, oye, pero entonces significa que Walmart es mejor que Bimbo porque tiene mayor liquidez, la respuesta es no, no necesariamente. Ni una ni otra es que esté bien o esté mal. Van a depender de sus exigencias, ¿correcto? O de sus oportunidades. ¿Por qué una persona, hablándolo otra vez, no persona moral, sino persona física, por qué una persona física tiene liquidez? Oye, ¿sabes qué? Oye, si yo tuviera una gestión financiera óptima, yo recibo mi nómina, pago lo que tengo que pagar, pago mi renta, pago mi luz, pago mi gasolina, luego tengo pues un pequeño apartado para mis comidas, y todo lo demás lo debería de meter a inversiones, ¿no? Porque pues yo estoy en una buena gestión, pero por lo regular no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Por lo regular siempre tenemos un colchoncito para cualquier emergencia. Esas emergencias que son, si me enfermo, si tengo un accidente, si necesito comprar algo, ¿no? Eso también, esa es la parte de la liquidez. Ahora, eso es una persona física, una persona normal como nosotros. Una persona moral, ¿para qué necesita su liquidez? Para hacer un pago oportuno, para comprar mercancía, para alguna oportunidad. Oye, ¿sabes qué? Vamos a crecer, necesitamos liquidez, necesitamos hacer un apartado, ¿correcto? Para eso necesitamos la liquidez. Ninguna de las dos significa que está mal, aunque algunos autores, y aquí se los voy a comentar, algunos autores que en la bibliografía viene, nos dicen que si la razón de liquidez es superior a 1, es que la empresa es óptima, estás en lo mejor. Eso es algunos autores, pero otros autores me dicen, tener arriba de 1 es malo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que todo lo que se encuentra en mis recursos, todos mis activos, vienen financiados por alguien, ya sea por deuda o por patrimonio. Si yo tengo mi dinero ocioso, digamos, tengo 1,000 pesos aquí en mi casa, esos 1,000 pesos que yo tuviera en mi casa, esos 1,000 pesos, que yo no les estoy haciendo nada, simplemente los tengo ahí como mi colchoncito, pasó un año y sigo teniendo mis 1,000 pesos, pero si yo los hubiera invertido, o que sea en CETES, hubiera tenido, ahorita es del 11%, tendría 1,100 pesos, ¿correcto? Porque al final
el dinero, pues no hay que dejarlo encerrado ahí, apartado ahí, guardado. Hay que tenerlo en movimiento, y más en una empresa grande. En una empresa grande, cada peso que tengas ocioso, estás perdiendo dinero, ¿ok? Entonces aquí no es que una empresa esté mal o esté bien, hay que ver para qué está ocupando la liquidez, ¿correcto? Ahora bien, continuamos con la siguiente diapositiva. En este caso tenemos el estado de resultado integral. Este estado de resultado integral, aquí me atreví a colocar ambos estados de ambas empresas como ejemplo. Hay todas las empresas que cotizan en bolsa tienen sus estados financieros. Solo coloqué estas dos. Tenemos, como lo comentó el maestro Mario, nuestras ventas como la primera operación, ¿no? Nuestros ingresos. Y de ahí, ¿qué fue lo que pasó con nuestros ingresos? Nuestros ingresos, literalmente, pues vendí una cantidad. En este caso, en el 2023, Walmart vendió 888 miles de millones de ventas. Aumentó del 2022 al 2023, hubo un aumento. Pero al final, si nosotros observamos hasta abajo del estado de resultado integral, observamos la utilidad neta consolidada, de tal manera que solamente son 51 mil millones. Esa diferencia de 880 a 51 prácticamente fue, ¿qué le pasó a mis ingresos? Tuve costos, tuve gastos financieros, tuve intereses, todo eso al final es qué le pasaron a mis ingresos, ¿correcto? Ahora bien, tenemos el siguiente análisis, que viene siendo la razón financiera de rentabilidad. La rentabilidad me dice, ¿qué tan rentable eres? ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Qué porcentaje debería de ser bueno? Las cantidades aquí las tenemos. Me dice la fórmula de rentabilidad. Ventas, utilidad neta sobre ventas. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en el caso de Walmart era 51 mil millones y ventas 880 mil? Aquí me dice que nuestra utilidad neta en rentabilidad es del 5.86%, 0.0586, en porcentaje 5.86. Del 2022 tuvimos un pequeño descenso del 6.02 al 5.86. No es que esté mal este resultado, ¿correcto? Si nosotros observamos lo que le pasó a Bimbo, 2022 a 2023 tuvo un descenso. Oye, pero es que, ¿cómo es posible que la liquidez Walmart estuviera mejor, ¿no? Tuviera más de 1 y Bimbo tenía menos de 1, y ahorita Bimbo es distinto, ¿no? O sea, son distintos los resultados. Aquí yo lo que quiero que observen es, cuando nosotros estamos analizando una empresa, no nos podemos ir con un solo dato. Tenemos que ver todo el panorama, ¿ok? Como les comenté, hay 4 rubros de las razones financieras: liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia operativa. Estas razones que les acabo de mostrar no son únicas. Tenemos más razones. La razón de rentabilidad, en este caso, sobre activos, sobre patrimonio neto, liquidez, prueba del ácido, prueba del efectivo. O sea, tenemos bastantes razones financieras que van a depender exactamente qué es lo que quiero analizar. Quiero saber que la empresa es líquida, quiero que la empresa sea rentable, quiero que la empresa ¿qué? ¿Para qué quiero las razones financieras? Yo quiero que tengan esta pregunta a ustedes para decir, ok, quiero aprender más. Y vamos con la siguiente información. Ahora viene la parte de cómo lograr que una empresa, mi emprendimiento, ser mejor, tener más dinero, tener más rentabilidad, tener más liquidez. ¿Cómo le hago? Aquí yo les estoy colocando 3 principales focos que tienen que colocar, que son algunos de los tantos que podemos ver, ¿no? Tenemos proyección de ingresos, presupuestos de gastos y planificación de estrategias. Aquí hemos comentado en toda la sesión nuestros ingresos y nuestros gastos, pero aquí hay que presupuestarlos, hay que ver a futuro, ¿correcto? Oye, tengo tantos gastos. Ok, perfecto. Aquí debo de primero ver mis gastos para ver mis ventas, ¿correcto? Para ver cuánto necesito vender para llegar a mi punto de equilibrio, que fue lo que nos comentó el maestro Mario. Oye, necesito una cantidad
porque necesito pagar mi renta, necesito pagar la luz, necesito pagar la nómina de mis empleados, la reinversión de la mercancía. Necesito, para poder llegar a mi punto de equilibrio, necesito llegar a vender tanto, ¿correcto? Entonces necesito presupuestar, proyectar, ¿correcto? Muchas ocasiones nosotros estamos en la parte, pues a ver cómo nos va. No, aquí necesitamos que en un emprendimiento, en un negocio, no hay que dejarlo a la suerte. Hay siempre que ver cómo llegar al objetivo de ser rentables, de tener utilidades, de poder ser eficientes y obviamente dejar algo a la sociedad, porque eso es algo importante. No solamente hay que tener utilidades y el medio ambiente que se afecte o a la población que se afecte, como algunas empresas que hacen daño al ambiente. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. Su emprendimiento puede ser de baja escala o de gran escala, ¿correcto? Y como último punto de esta parte es la planificación de estrategia. Al final tenemos la parte empresarial a largo plazo. Ok, ya tengo mi empresa, quiero hacer un restaurante, quiero hacer una marisquería, quiero hacer un pequeño negocio, el que sea, el pequeño negocio. Quiero hacer una pequeña empresa, un textil, manufacturera. Va, esa es tu primera parte. A largo plazo, ¿a dónde te ves? ¿Quieres tener más negocios? ¿Quieres tener más sucursales? ¿Cómo lo lograrías teniendo eso? Necesitas apoyo de socios, necesitas apoyo de la parte gubernamental, de la banca de desarrollo, de la banca comercial, ¿no? O sea, aquí necesitamos saber dónde nos vemos en muchos años. Si solamente es como para salir de un gasto, eso es donde la mente del emprendedor les puede fallar, ¿correcto? Y bueno, continuamos con la siguiente. Responsabilidades del contador en la gestión financiera. Y aquí para poder terminar y dar la oportunidad a las preguntas de dudas, aquí como conclusión podemos tener, aunque ya tenemos la parte visual de un contador, la parte de un financiero, ¿cómo lo conjuntamos? El contador literalmente tiene que ver la parte de los registros contables, pero aquí ya llegamos a una parte de la globalización, de la tecnología, la cual me dice que esto cada vez se está poniendo con inteligencias artificiales, que los registros contables prácticamente se van a hacer solos. Entonces, el papel del contador tiene que ir más allá de un registro contable que se está automatizando, que ya literalmente, ahorita lo que tenemos como el COI, Oracle, sistemas que literalmente ya solamente hacemos asientos contables y ya nos muestran los esquemas de mayor, la balanza de comprobación, los estados financieros. Aquí tenemos que ver más allá el papel del contador. ¿A dónde va? ¿A dónde va en un futuro? Ok, vamos a analizar esta parte de las finanzas, esta parte donde nosotros vamos a identificar dónde podemos tener áreas de oportunidad o áreas de riesgo, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, Bimbo o Walmart, podemos ver y decir, ok, tiene tanta utilidad, ¿cómo podemos mejorarla? Oye, tiene tanta liquidez, ¿para qué la necesita? ¿Podemos ocupar ese dinero e invertirlo a un plazo o qué podemos hacer con ese dinero? Y por último, jóvenes, nuestro perfil también nos puede dar oportunidad al asesoramiento estratégico. Nosotros debemos de ver más allá. Cuando nosotros vemos un estado financiero, tenemos que ver más allá. Oye, ¿cómo podemos aumentar ventas? ¿Cómo podemos tener más clientes? ¿Cómo podemos optimizar los recursos? ¿Cómo podemos bajar la deuda? ¿Correcto? Aquí, este es nuestro papel de nuestras finanzas. Y ahora le voy a dar la oportunidad de hablar a la maestra Carmen para dar pie a las preguntas que se hicieron en el foro para que lo podamos discutir. Por favor, maestra Carmen. Hola, buenas tardes. No tenemos preguntas, sin embargo, vamos a hacer una conclusión. Les agradecemos, maestro Mario, maestro Ricardo, todos los conocimientos que nos han compartido en esta mañana. Y como conclusión de todo lo que ustedes nos han informado, podemos decir que para emprender con éxito necesitamos tener conocimientos básicos en finanzas. ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar a cumplir con nuestros objetivos
Maestra Brenda está levantando la mano. Perdón. Nos va a ayudar a cumplir con los objetivos que son incrementar nuestro patrimonio, controlar los gastos y analizar las inversiones. Dentro de estos aspectos que ustedes nos compartían, algo muy, muy importante que me pareció es que nos comentaban cómo fijar los precios de un producto. Muchos emprendedores desconocen esa parte tan importante y acá nos mencionaban lo que son los costes, la demanda y la competencia. Me gustaría aquí citar un ejemplo respecto a la demanda. Lo que nos sucedió en pandemia fue precisamente en la demanda del gel antibacterial. Esto disparó los precios enormemente. Entonces, los que tenían ese emprendimiento en ese momento fue un éxito total ese negocio derivado de la demanda que se dio en ese momento. También algo muy, muy importante es los estados financieros. Aquí es donde convergen las finanzas con los estados financieros. Al momento de hacer la comparativa de estos, ahí podemos ver la diferencia entre un ejercicio y el otro, tanto el incremento de nuestros activos o nuestros pasivos, y así poder tomar las soluciones o decisiones en cuanto a la inversión. Eso es, y obviamente aplicando las razones financieras, como nos comentaban los maestros. Esto sería la conclusión. Y algo de suma importancia es no tener el dinero estático. El dinero que no se mueve pierde su valor. Entonces, vamos a emprender, vamos a hacer que ese dinero se mueva. ¿Para qué? Para que se vaya actualizando de acuerdo a la inflación. Esta sería mi conclusión. Gracias. Quiero comentar algo. Nosotros como profesionales de la contaduría, no únicamente debemos de verlo como una actividad de registrar asientos contables, sino que debemos de ir más allá, porque el mundo ha evolucionado y ha crecido a pasos agigantados. Por lo tanto, debemos de estar preparados en todos los ámbitos con la finalidad de poder determinar cuál es la dirección que tomará nuestra empresa. Así como generamos la información, debemos de tener las bases para poderla interpretar. Sería todo y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo como conclusión, jóvenes, ahorita tenemos una área de oportunidad, ahorita que están estudiando, de ver para qué van a ocupar la contaduría y las finanzas, ya que son muchas áreas de oportunidad que se abren, muchas áreas de trabajo, desde la parte gerente de finanzas, tesorería, la bolsa de valores, cómo podemos hacer que nuestro dinero, la empresa, exista por muchos años, que tengamos una utilidad. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Correcto? Y ese es nuestro éxito, planificar, tener una estrategia para un futuro. Pues muchísimas gracias y le doy la palabra al maestro Jorge Octavio. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta conferencia, y muchas gracias por su participación y estamos pendientes de la siguiente conferencia. Gracias, hasta luego.